principio, gracias a los autores y a las autoras. Uno de los hashtags de Género, apenas empezamos, era hacia un nuevo pensamiento crítico. Y hacia un nuevo pensamiento crítico implica la idea de que tenemos que pensar de nuevo, que tenemos que ser creativos y creativas y construir categorías que nos permitan entender fenómenos que son inéditos, que son propios de esta época, que están situados en este aquí y en esta hora. No porque uno renuncie y tire las categorías por la basura, sino al contrario, recuperando lo mejor de la filosofía política, pero también entendiendo que la palabra crítica, un pensamiento, supone que si no se anima a equivocarse, ese pensamiento se achancha. Y a nosotros y a nosotras nos parece que en momentos como este, de ajuste, de neoliberalismo, es cuando más hay que reflexionar. Es cuando más debemos pensar en cómo construimos esa segunda oleada. Para que esas palabras después se transformen en acciones y esas acciones puedan ser nuevos procesos de cambio. Ale en su nota señala algo con lo cual yo comparto bastante, que dice que a las derrotas hay que llamarlas por su nombre. Y no porque uno sea un derrotista, sino justamente al revés, porque si uno entiende los fundamentos de la derrota, tiene más posibilidades de revertirla. Tiene más capacidad para que esa derrota sea una derrota táctica y no sea una derrota estratégica. Entonces creo que también parte del sentido del pensamiento crítico de la actualidad es comprender por qué pasaron esas derrotas. Comprender también cuáles son los nuevos emergentes de esta época. ¿Cuáles son los nuevos emergentes de esta época? ¿Cuáles son? Bueno, podríamos decir por lo menos dos que creo que en los últimos años en nuestro país han marcado el pulso. Uno sin duda es el feminismo, que no me voy a detener porque las compañeras lo van a hacer mejor que yo. Y otro es los trabajadoras y las trabajadoras de la economía popular y los movimientos sociales. Nosotros estamos en una situación curiosa, un poco eso lo señalaba también Campagnoli, que es decir, estamos con unidades básicas semivacías y con calles desbordadas. Es decir, las calles se desbordan por fuera de las unidades. Entonces nosotros tenemos que entender qué es lo que pretenden esos nuevos emergentes, porque yo creo que esos nuevos emergentes tienen que ser parte constitutiva, tienen que ser protagonistas a la hora de reconstruir un bloque histórico. Debemos reconstruir un bloque histórico popular, democrático y feminista. ¿Y qué significa reconstruir un bloque histórico? Un bloque histórico es cuando determinados grupos sociales comparten intereses económicos, pero a su vez comparten formas de ver el mundo, comparten valores, comparten subjetividades. Nosotros tenemos enfrente otro bloque, que es el que gobierna actualmente con la xenocracia de Cambiemos, que es un bloque, digo, no voy a ahondar en esto, digo, caracterizado por el capital financiero, la gran burguesía terrateniente, alias oligarquía, pero es decir, es un grupo que también tiene visiones del mundo. Hace poco Lineran Claxo decía, nuestra lucha tiene que ser una lucha por el sentido común. Y creo que esa es un poco la clave. ¿Por qué sectores que se beneficiaron con las políticas de los gobiernos populares y progresistas, que ascendieron socialmente, sin embargo luego de ascender socialmente, asumieron el viejo sentido común conservador de las élites? Y terminaron votando en muchos casos opciones conservadoras o de derecha. Obviamente que las explicaciones son múltiples, pero una hipótesis también es decir, capaz porque si la distribución de riqueza no se acompaña de politización, si no la acompañamos de una revolución cultural, y cuando estoy hablando de revolución cultural estoy hablando de formas de concebir el mundo, a veces ese ascenso no necesariamente después se refleja en otros tipos de campos. A lo que refería Juan de la nota, lo que yo quería explicar justamente, es esta idea de que un bloque histórico va más allá de los tiempos electorales. Uno puede tener un triunfo electoral y sin embargo ese triunfo no necesariamente es un triunfo cultural. Creo que acá uno puede pensar en tres dimensiones: lo electoral, lo político y lo cultural. Cambiemos triunfó electoralmente sin duda, políticamente en gran medida. Culturalmente en algunas cosas sí, en otras no. El 2 por 1 no pasó. ¿Por qué? Porque la ciudadanía argentina todavía tiene un valor muy positivo, está muy instalado en el sentido común de la sociedad argentina los derechos humanos. No quiere decir que sea irreversible, pero quiere decir que uno a veces puede dar esas victorias culturales, esas batallas culturales, incluso previo a una elección. Me parece que cuando uno empieza a pensar en esta lógica es cuando cobra sentido la idea de un bloque histórico que trasciende el plano electoral. A veces se utiliza la figura del empate hegemónico, ¿no? Que es una figura
bueno, de Gramsci, por tanto, de Berlín era empate catastrófico, se lo usa mucho como para decir una situación en la cual ninguno de los dos bloques logra imponer su hegemonía, ¿sí? Logra imponer su mirada, su visión del mundo. Yo no sé si estamos en situación de empate, podemos ser generosos, más bien creo que estamos 2-1 y acaban de cobrar un penal para nosotros y nosotras y podemos empatarlo brevemente. Pero tampoco creo que estamos en una situación derrotista. Es decir, yo aborrezco la idea de pensar en ciclos, porque pensar en ciclos es renunciar al quehacer político, es renunciar al protagonismo y renunciar a la praxis, porque la idea de ciclos es, bueno, ahora viene un ciclo conservador, entonces nos vamos todos acá a Guerrín a hacer historias de Instagram, a esperar a que termine el ciclo conservador. No, ahora viene el ciclo populista, ahora viene, bueno, y ahí volvemos, ¿no? Bueno, no, esto es ATR, esto es una región que está en disputa, ¿sí? Que bien señala Juan Macar en su nota, cuando dice, bueno, ojo, porque López Obrador ganó en México, la izquierda en Colombia salió segunda, Haddad, con el principal figura proscrita, sacó 44% en menos de 15 días. Me parece que en los 90, las fuerzas de izquierda, el progresismo, las fuerzas nacionales, a nivel Latinoamérica, estoy diciendo, tenían muy buenas ideas y pocos votos, ¿no? Poco caudal de votos. A partir de la primera oleada que sucede en el siglo XXI, empezó a tener mucho caudal de votos. Y yo creo que hoy tenemos un caudal de votos interesante, pero que nos falta de alguna manera volver a ser más creativos con las ideas. Volver a conectar con determinados sectores sociales. Creo que a la hora de detenernos en esta idea de los nuevos emergentes, me gustaría hacer hincapié en el rol de los movimientos sociales y en los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que hoy representan el 30% de nuestro país. Estoy hablando de vendedores ambulantes, de changueros, de albañiles, de un conjunto de compañeros y compañeras que construyen una forma de trabajo por fuera de las lógicas del mercado tradicional y por fuera de la lógica del patrón. Y la economía popular llegó para quedarse, porque no es un capricho de 2 o 3 movimientos sociales, es la consecuencia lógica de un cambio en la transformación de acumulación del capital a escala global. Si el capitalismo antes, en el siglo XX, estaba amparado en los ámbitos de producción, era el trabajador de overol, por excelencia la imagen del capitalismo, en el siglo XXI estamos frente a un capitalismo financiero en el cual se desplazó del ámbito de la producción al ámbito de servicios, al ámbito de la circulación, y en el cual hoy ya la relación social formal no es más la relación predominante. Entonces, esta exclusión estructural que nos propone un capitalismo que acumula por desposesión, ¿qué quiere decir acumula por desposesión? Acumula en la medida que quita soberanía energética, genética, de recursos, ¿sí? Y nos propone nuevas formas. Entonces, si hay nuevas formas de acumulación de capital, por lo tanto va a haber nuevos sujetos sociales, por lo tanto debe haber nuevas estrategias para interpelar a esos sujetos sociales. Emi Bullo, que está por acá, hace poco hizo una nota muy buena, esto que vemos todos los días, los que andan en bici, ¿no? De pedido ya, etc. Bueno, esa es la consecuencia directa de un cambio en las formas de acumulación de capital. Entonces, me parece que ahí hay un rol central que han tenido los movimientos sociales, que no es solo desbordar cuantitativamente en términos de la calle, sino también cualitativamente. No son los mismos movimientos sociales que en los 90, son movimientos sociales con un pie en la calle y con un pie en las urnas. Es decir, son movimientos sociales que disputan territorialidad, y disputar territorialidad no es solo disputar el espacio físico, sino también es disputar el espacio simbólico, es disputar formas de producir y reproducir la vida cotidiana. Me parece que ahí hay un punto interesante, y yo creo que también el pensamiento crítico es animarnos a pensar con otras lógicas por fuera del mercado, incluso a imaginarnos por fuera del capitalismo, y no por una cuestión utópica ni romántica, sino por una necesidad fáctica y de supervivencia. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es como los anteojos, ¿no? Si uno se pone unos anteojos de sol, va a ver la realidad de un color. Si me las compro de color negro, las voy a ver de otra. Si yo analizo el trabajador de la economía popular con los ojos que me propone el mercado, lo voy a ver de una manera. Si lo pienso de otra manera, que hay una diferencia entre trabajo y empleo, ¿sí? El empleo, en términos de algo formal, de un compañero puede trabajar y no necesariamente estar en un empleo formal. Entonces, si yo lo analizo con las lógicas tradicionales, me va a dar que es un empleado informal. Ahora, si lo analizo con otras lógicas, nos puede dar otro resultado. Esto también lo proponen Melions y Juli Nespia cuando en la nota Ciudades para la Vida, cuando dicen, muchas veces desde el progresismo pensamos que los procesos de urbanización es que acceder a las viviendas populares, cosa que está bien, pero si seguimos pensando al suelo en tanto mercancía, en tanto plusvalía, y no nos damos una política para pensar al suelo por fuera de la lógica inmobiliaria, de alguna manera, aún con buena leche, seguimos alimentando a veces al monstruo. Me parece entonces que si hay nuevas subjetividades,
hay nuevas percepciones, autopercepciones. Si estamos en un país, por ejemplo, que el 80% se autopercibe de clase media, eso va más allá de lo que sea el modelo económico. Por eso para mí no es construir la mayoría popular, es construir minorías diversas en nuevas mayorías populares, con la S. La S habla de la etapa heterogénea que vivimos en este momento. Creo que en ese sentido hay una crisis de globalización, es la globalización como metarrelato que aglutinaba grandes esperanzas, grandes multitudes, hoy entró en crisis. Y básicamente me parece que ese vacío, esa incertidumbre, está siendo ocupada por dos tipos de derecha, que responden al mismo interés económico, pero son distintos sus modus operandi. Una derecha, si se quiere, más conservadora, una derecha que está ligada a la idea de Dios, patria y familia, que frente a un mundo hipermoderno, de riesgos, de inseguridad, vuelve a las estructuras tradicionales para que los individuos recuperen la seguridad perdida. Es un poco lo de Bolsonaro. O sea, si Spinetta decía no todo tiempo por pasado fue mejor, mañana es mejor, esto sería al revés. Y después me parece una derecha, que es la que vemos con Cambiemos, que es una derecha más bien cool, New Age, ¿no? Que vuelve a la idea de la meritocracia, la cultura del esfuerzo, del progreso individual. Siempre hay una discusión en el último tiempo de si esa derecha es democrática o no. No me voy a meter de lleno en esa discusión. Lo único que voy a decir que mi punto de vista es que claramente el Estado de Derecho está en riesgo, que claramente hay una democracia erosionada, pero que sin embargo son dos caras de una misma moneda. Es un movimiento popular, digo pendular, no popular. Es decir, es una derecha que es sí se puede y es la doctrina Chocobar. ¿Sí? Son las dos cosas, son dos caras de una misma moneda. Es una derecha que en la medida que construye procesos destituyentes, porque en América Latina hubo más de 4 golpes de Estado, y yo lo llamo golpe de Estado, golpe institucional, no lo llamo impeachment, porque eso me parece que es reducir la lucha de poder a una cuestión parlamentarista e institucionalista, y desconocer que hay una renovada doctrina de seguridad nacional. Entonces me parece que mientras ponen procesos destituyentes, también se ayornan, hacen las dos. Entonces nosotros tenemos que hacer las dos cosas, a los procesos destituyentes, responderle con nuevos procesos constituyentes, responderles con nuevas formas de pensar la democracia. Debemos radicalizar nuestras democracias. Algo señala también Mauro Berente, pensar en nuevos constitucionalismos. No, porque si no el pueblo no puede avanzar si tenemos toda la arquitectura del orden jurídico viejo que está pensado para que los pueblos no avancen. Y para ir cerrando, me parece que en ese sentido, tres claves, creo que hay que disputarle la idea de estabilidad y de orden a la derecha. No puede ser que la idea de orden esté asociada a la derecha. Nosotros tenemos que tener la capacidad a la hora de construir nuevos horizontes políticos, nuevas narrativas, de mostrar qué hacen los proyectos populares donde más estabilidad tienen los ciudadanos y las ciudadanas. Eso me parece que es algo clave. Lo segundo es mostrar la idea del progreso individual. El individuo se realiza mucho más en nuestros proyectos populares que en el neoliberalismo. El neoliberalismo por esencia es desordenado, desregulariza, desordena la vida cotidiana. La única manera de autorrealización es a través de la autoexplotación. Entonces me parece que una de las claves es pensar en eso, en la ecología, en la mascota, en el reciclado, decir esas cosas que a veces se las vamos regalando, esas banderas, y que hacen al buen vivir. Creo que esas son parte de las disputas que nosotros tenemos que dar, sabiendo que estamos viendo una etapa donde se recrudece la faceta represiva, donde hay golpes de baja intensidad, y por lo tanto tenemos que construir en las calles y en las urnas, en las dos, no es una sin la otra. Mayorías parlamentarias y mayorías en la calle, eso es lo que permite gobernabilidad y que un triunfo sea electoral y también sea cultural. Para finalizar, ahora sí, quería decir, hicimos este libro, se cumplen 200 años de un pensador alemán que dijo que los trabajadores y las trabajadoras no tenían nada que perder excepto sus cadenas. Se cumplen 20 años de un abogado cubano que dijo que el arma política más poderosa que teníamos en estos tiempos es la batalla de ideas. Esperamos que esto haya sido un aporte, un insumo para todos aquellos y aquellas que quieren dar vuelta esta página de la historia y volver a escribir un capítulo en las victorias populares. Gracias.